Bienvenido de nuevo. En este video vamos a platicar acerca de Redux Form, que no es más que una manera de administrar los valores de tu formulario en Redux. Primero que nada, hay que recordar que los formularios en React pueden ser controlados y no controlados. Los controlados son aquellos que pueden ser controlados con su mismo componente, como su nombre lo dice, guardar el valor en un estado, etc. Y los uncontrolled son aquellos que son controlados por el DOM y no por el componente. Primero que nada, ¿qué necesito saber antes de continuar viendo este video? Hay que saber dos cosas. ¿Qué es un reducer de Redux y un componente de alto orden de React? Es decir, un High Order Component, porque los vamos a utilizar para hacer nuestro ejemplo. He quitado el modo presentación para mostrarte un gráfico de cómo es que funciona Redux Form. Primero, antes que nada, siempre hemos manejado inputs al momento de crear un formulario, para un email, para un password, etc. En este caso, vamos a hacer un wrapper de eso con un field component, que es de Redux Form. Y cada que tú hagas un type, cada que tú hagas un submit dentro de tu formulario, las acciones de Redux se van a mandar a llamar y estas a su vez al reducer, y el reducer va a actualizar el valor del state de tu componente. En este caso te llegarían como props, es decir, los valores de tu formulario de una manera sencilla. Vas a recibirlos como propiedades y van a estar ahí hasta que tú decidas eliminarlo con alguna propiedad. Vamos a pasar a un ejemplo muy sencillo para demostrar el funcionamiento de Redux Form y que te vayas familiarizando. Y si quisieras ir más a fondo, te dejaré la documentación en la descripción del video. Primero que nada, tenemos que configurar nuestro reducer, vamos a crear el formulario, vamos a utilizar el componente field, que es el wrapper de los inputs, y además vamos a hacer un submit para que veas cómo es que funciona este flujo. Yo ya estoy en mi código, que voy a dejar en la descripción del video, en el cual ya viene configurado todos los componentes, la store y Redux más que nada. Entonces, para evitarte esa fatiga, para que veas el ejemplo de forma sencilla, vamos a crear primero el reducer que viene importado ya del paquete de Redux Form. Así que vamos a importarlo. Este se va a llamar reducer, pero si yo lo llamo como reducer, va a ser muy como se puede confundir con los nombres de otros reducers, ya que si tú tienes 20 reducers y a alguno le llamaste reducer, pues se va a confundir. Entonces le vamos a poner un alias, as form reducer. Y este viene de mi paquete Redux Form, que obviamente ya viene preinstalado en este proyecto, no es necesario instalarlo. Vamos a ver el ejemplo sencillo. Ahora sí, vamos a conectar mi reducer de form y le vamos a llamar form es igual a form reducer. Lo tenemos que llamar como form para que me funcione. Ahora sí, vámonos a mi pages.com, que es donde yo tengo el componente principal de este proyecto, que es la ruta inicial, y yo agregué un log de this.props. Yo en mi navegador tengo ya mi proyecto corriendo y vas a ver que las propiedades que recibe este componente son nada más que las de React Router. En este caso, vamos a encerrar este componente con un componente de alto orden y me va a regresar un componente nuevo con propiedades de Redux Form. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer import Redux Form desde Redux Form. Y a este componente home vamos a hacerle ese wrapper. Redux Form y recibe una propiedad, el nombre del formulario, que debe ser único, como si fuese un ID. En este caso se va a llamar form login form, porque el ejemplo que vamos a hacer es un form para hacer inicio de sesión. Guardamos y actualizamos. Ahora las propiedades que yo recibo en este componente son muchas. Y esto es porque estoy recibiendo un nuevo componente tal y como lo dice la definición de los High Order Components, con todos los valores que yo necesito para hacer mi formulario. En este caso, ve el nombre del formulario, login form. Ahora sí, lo que sigue, vamos a realizar nuestro formulario utilizando el componente field, que es el wrapper, y que este también va a ser importado de Redux Form. Voy a cambiar la etiqueta div por un form. Form, listo. Y además voy a crear dos divs. Bueno, voy a copiar uno y voy a pegarlo acá porque va a ser el email y el password. Vamos a crear un label como si estuviéramos creando un formulario normal, nada fuera de lo común. Email.
Y ahora lo que sigue es crear este input, pero lo vamos a crear de la manera con el componente field. Entonces va a ser field que recibe como primera propiedad un name. Este name es importantísimo porque es como se va a guardar en la store de Redux y se va a llamar email. Además recibe otra propiedad que es del type. El tipo, como si fuese un input, va a ser email. Y además, lo más importante, el component. Aquí le puedes pasar tu componente creado por ti mismo, que le pase las propiedades que tú necesites. Si estás utilizando alguna librería como Bootstrap o en este caso Material UI, la que tú gustes. La que tú gustes y le puedes pasar tu componente. De hecho, estas librerías de UI ya manejan componentes solamente para que lo vayas ordenando a tu gusto. El componente va a ser un input. Puedo renderear un select y lo que me va a ir ahí a mostrar en el DOM del navegador lo vamos a ver enseguida. Voy a guardar esto y voy a actualizar mi código. Es exactamente un input. No es nada fuera de lo común. Es un input. No viene y se renderea un field porque eso no existe. Viene un input. Entonces lo que pasa aquí es que este es un wrapper para un input. Voy a copiar y pegar exactamente lo mismo, pero este va a ser password. Y ahora el tipo cambia a password. Guardamos y listo. Eso es lo que tengo. Un email y un password. Pero además esto no funcionará si yo no lo tengo conectado a Redux. Créame que no te va, o si no te está funcionando cuando tú estás tecleando es porque no está llegando o no está conectado el reducer. Ahora sí, vamos de nuevo a mi código. Voy a agregar un botón para que me haga el submit y va a ser login. Obviamente tiene que ser el tipo submit para que pueda hacer la acción de submit. Y esto me estaría mostrando un login sencillito, sin diseño, principiante, pero vamos a demostrar cómo es que manejamos esta data. Anteriormente, si tú estás haciendo control components, guardas las variables en un estado, haces el onChange de cada uno, seteas en el estado y estás rendereando tu componente cada vez que eso pasa. Pero aquí lo que estamos haciendo es, sí está rendereando el componente. De hecho, puedes hacer una validación para que no se renderee y si es que recibe nuevas propiedades. Porque aquí lo que está pasando es recibiendo nuevas propiedades porque los valores están aquí, en las propiedades. Ahora, hay que obtener esos valores. ¿Cómo los voy a obtener? Primero que nada, es un formulario y tiene un evento de JavaScript que se llama onSubmit. Pero si tú te vas a la consola, vas a ver una propiedad que es muy importantísima y es la de vital importancia. Vamos a ver, que está handleSubmit. HandleSubmit es una propiedad que recibes cuando haces el wrapper del componente y la colocas de esta manera, handleSubmit. Pero pues como es propiedad, this.props.handleSubmit. Y tú le pasas un argumento. Este argumento que le estás pasando es nada más que una función que te va a regresar como si fuese un callback. This.handleSubmit. Entonces, lo que se va a ejecutar aquí, cuando se haga submit, una función vaya que se llama handleSubmit y que recibe como parámetro los valores del formulario, form values. Y listo. Voy a mandar un log de form values. Entonces, en mi componente de alto orden, cuando yo mando a llamar, él trata estos valores y te los regresa como parámetro. Voy a guardar y voy a actualizar. Se está autocompletando porque yo tengo unos valores ahí predefinidos. No te asustes, no estoy haciendo nada fuera de lo normal. Si yo le doy login, ve, me manda email. Y como lo podrás notar, aquí solo estoy recibiendo email porque cuando estoy actualizando email se está actualizando el password. Eso es un error porque yo en name no le puse password porque solamente copié y pegué. Actualizo, hago el login y ve las propiedades que yo estoy recibiendo. Email y password. Y así puedo manejarlos, mandarlos a la API con un post y recibir un token, etcétera, lo que tú necesites hacer con los valores del formulario. Y así, en pocas líneas, hacemos esto. Para finalizar, ¿por qué tengo que usar Redux Form? ¿Por qué no utilizar la manera tradicional con estados? Primero que nada, hay una función muy sencilla de Redux Form y es de vital importancia cuando tú estás trabajando en diferentes pantallas en un proyecto más complicado, el Remote Submit o
el submit remoto, que esto es básicamente como los valores están dentro del store de Redux. Tú los puedes mandar a llamar si es que no se autodestruyen, porque existe una propiedad que destruye las propiedades cuando este componente se desmonta. En este caso, si se quedan los valores ahí seteados en la store y tú estás en otra pantalla y ocupas los valores, por ejemplo, de login y tú ya estás en home, con el remote submit haces de nuevo ese submit con los valores que están dentro del store. Entonces, como los valores están en la Global Store, tú los puedes utilizar. El manejo de errores. Si tú estás trabajando componentes customizables, en este caso con una librería, vamos a la documentación de Redux Form. Si tú quisieras hacer una validación de cada uno de los componentes que estás haciendo, que es lo correcto, puedes copiar y pegar todas estas funciones. Vaya, que el email es válido, que si el usuario existe, y esto se va a correr cuando tú hagas submit, de hecho. Pero necesitas un componente customizable, que es lo que yo ya te había mencionado, que es este componente. De hecho, a partir de este componente tú puedes crear y customizar más tus componentes. Por ejemplo, recibe el input, label, y en meta va a recibir un warning o un error, en este caso, que es lo que es de vital importancia, porque si es un error, por ejemplo, lo va a mostrar. O si es un warning, también lo va a mostrar. Y así vas a decirle al usuario, oye, estás escribiendo esto mal. Y simplemente es igual, es un formulario, es un submit, y le pasas el validate por acá y el warn por acá. Y aquí lo declaras arriba. O el warn por aquí y el validate por acá. Como tercer argumento para utilizarlo, es una manera muy ordenada de tener tus formularios. Así de simple. Con poco código manejas los valores de una manera más tranquila, más ordenada y más legible para los desarrolladores. Si estás en un equipo de 5 personas y cada quien tiene su código así estilo con estados, entonces puede que también te cause algo de conflictos. Pero si todos utilizan Redux Form y llegan los valores como propiedades, va a estar genial. Además que estás siguiendo el uso de Redux. Si tú estás utilizando esta estructura para tu proyecto, ¿por qué no utilizarlo? Así de simple. Espero y te haya gustado.